En 2021, ¿te acuerdas que la inflación se disparó 7.36% y fue de las más altas que hubo? Incluso afectó a algunos alimentos. Para este 2022, ¿qué datos arrojan y qué datos ven ustedes? Quien quiera contestar, ¿no? Sí, bueno, gracias, Aldo. Pues mira, primero tendríamos que empezar aclarando que la inflación, como lo decía Milton Friedman, es siempre un fenómeno monetario. Es decir, que su causa está en la impresión de moneda. Tal vez no nos dimos cuenta, pero el Banco de México aumentó la cantidad de moneda. Entonces, yo diría que eh, introductoriamente podríamos decir que si se sigue el camino que se siguió en 2020, porque esto es de 2020, si se sigue ese camino de aumentar la oferta de moneda, es decir, la cantidad de billetes, el agregado M1, billetes y monedas, probablemente la inflación siga subiendo en este año también. Y de hecho los efectos de la inflación son retardados. Entonces, lo que pasó en 2020 y 2021 apenas lo vamos a ver más o menos por marzo de 2022. Le cedo la palabra a Aldo. Gracias, Uriel. Sí, para ir en línea un poco con lo que nos estabas diciendo, fíjate que, de hecho, el último dato que se arrojó por medio de la fuente del economista Mm. eh, de la expansión monetaria que hubo en México en octubre fue del 16,2%. Es la más alta en la historia de México. Nunca se había emitido tanto moneda en un solo año. Entonces, y bien, como bien dices, los efectos de la inflación son retardados, pueden tardar de 12 a 18 meses, entonces de aquí hasta que se vean los efectos, de hecho será hasta finales de este año. Digamos, hasta el final de este año vamos a ver qué tan catastrófico fue que se emitiera toda esa cantidad de dinero del Banco Central. Eh, Solo como un comentario reflexivo, fíjate que los bancos centrales, todos se iniciaron alrededor de los años 30 a los años 50 en Occidente y justamente fueron para frenar la inflación que había en el mundo, ¿no? Y de hecho, la inflación antes de la creación de los bancos centrales siempre fue más baja que después de ellos. De hecho, podemos ver gráficas de los años 80, 70, 90, que la inflación estaba del 15 al 10% promedio mundial, era una inflación altísima. Digamos, con los bancos centrales tuvimos muchos años de inflación, como que se calmaron un poco las aguas de tantas recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y bueno, y hoy vemos otra vez que se están disparando los niveles de inflación, ¿no? Como que el keynesianismo está entrando por ahí mucho en las ideas del gobierno y en cómo va a actuar. Así ¿Sería es. casualidad que normalmente a los gobiernos de izquierda se les dé mucho esa pequeño detallito, pequeña mañita de emitir, emitir y emitir y emitir papelito de color? De hecho, sí, de hecho, sí, tenemos libros como en el ABC del comunismo de Bukhari, donde se explica claramente que para quitarle un poco de valor al capitalismo hay que quitarle valor al dinero. Entonces, la única forma de quitarle valor al dinero es por medio de la inflación, y ahí viene como una de las medidas para quitarle este valor al dinero tan alto que tenía, ¿no? De hecho, podemos ver también en libros de Lenin, cuando entra en la revolución de la Unión Soviética y triunfa, él tiene escritos donde está hablando de la inflación como algo para destruir el capitalismo. Y en los primeros años de la Unión Soviética, prácticamente la inflación estuvo como al 400%, 500%, más o menos por ahí, fue altísima. Llegó hasta a los niveles que tiene Venezuela hoy mismo. Eh, pero bueno, podemos ver estos factores también con los gobiernos de Venezuela y Argentina, ¿no? Que son de izquierda hoy. Cuba cuando empezó, de hecho, quien tiene, si hay alguien más grande en el público, se va a acordar que Cuba tenía una moneda bastante inflada y tuvieron que ponerle el traspapel del dólar para que ya no siguieran emitiendo tanta inflación. Es decir, una especie de dolarización, pero en las equivalencias, ¿vale? No en dolarización del país, porque eso ya fue muchos años después. Pero sí podemos ver que esa fue una medida muy desesperada de Cuba, por ejemplo. Di Muriel. Sí, sí, tal vez mucha gente se preguntará, pero bueno, entonces, ¿por qué está pasando ahora si nuestro gobierno todavía no es de tendencia
de extremadamente socialista. Pero también en el keynesianismo se ve esto. ¿Por qué? Porque el gobierno intenta financiar obras con el aumento de la cantidad de moneda, es decir, se financia a través de la impresión de billetes. Esto no solamente pasa en México, pasa en otros países de Latinoamérica. Eh, También algo a tener en cuenta es que muchos gobiernos a lo largo de la pandemia creyeron en la receta keynesiana de que si aumentaban la cantidad de moneda, entonces iba a aumentar el consumo. Y sí, aumenta el consumo. Lo malo es que como se tiene más cantidad, y esto es la ley de marginalidad, es decir, a mayor cantidad de algo, se gasta más rápido. Por lo tanto, su valor es menor y por lo tanto se necesita más cantidad de eso, en este caso moneda, para comprar algo. Entonces, se utilizó para dinamizar la economía durante la pandemia porque la producción no estaba en sus niveles óptimos, pero justamente ese fue el error. ¿Por qué? Porque el aumento en la cantidad de moneda no estaba en función de la producción, es decir, no tenía como base sólida el trabajo, sino que fue una simple distribución de billetes, esto a través de programas sociales. Como digo, esto lo hicieron muchos países. Entonces, cuando se distribuye tanto dinero y se gasta rápido, lo que se provoca es que la cantidad de moneda suba, y como sube la cantidad de moneda, entonces su valor baja y los precios comienzan a subir. Sí, Aldo. Sí, sí, podemos ver también un poco el trasfondo de lo que es el encanto con el gobierno, ¿no? Es decir, simplemente vemos a todos los economistas y en todos los noticieros decir que ya de repente subió o bajó la tasa de interés, que de hecho es más o menos el mecanismo que el gobierno utiliza para emitir los billetes. Y simplemente se sigue al pie de la letra, no se cuestiona exactamente por qué el gobierno está emitiendo tanto dinero, cuál es la función, y generalmente es que tienen que cubrir déficit fiscal. De hecho, es una de las lecciones que nos deja Keynes, que ante el déficit fiscal se podría utilizar la emisión para entonces crear inversión y que con esa inversión futura iba a haber la suficiente ganancia como para después poder compensar un poco la emisión que hubo. Pero, digamos, esto por supuesto no es acertado, porque ante esa emisión también aparecen créditos. Es decir, una de los factores de lo que hay, pues del por qué hay tanta inflación es por la cantidad de créditos que pueden otorgar los bancos. Y es que esto se maneja a través de la tasa de interés, que es totalmente aleatoria en cómo funciona el gobierno. Es decir, solo para tomar un ejemplo, si hoy toda la gente fuera a pedir su dinero del banco de vuelta, el banco no tiene el dinero suficiente para regresárselo a todos, porque no está respaldado con nada. El banco puede prestar una cantidad mayor a la cantidad que tiene guardada, sí. Porque supuestamente hay una recuperación con la tasa. Sí, Uriel. Sí, decía que exactamente como lo dices, los bancos están autorizados para prestar más dinero del que tienen. Es decir, prácticamente te están prestando aire, ¿no? O sea, no está respaldado en nada. Y como solamente es un papelito, el billete, entonces este pierde rápidamente su valor. Realmente, si mañana cambiara la moneda, los billetes que tenemos ahorita no valdrían nada, porque nosotros no valoramos los billetes, se les da el valor por ley, pero realmente esos billetes no valen nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, adelante, Elton. Sí, no, es que como dicen, es que por ejemplo, pues esas son las características de cierta manera de la moneda que se le dice fiduciaria, ¿no? Que es la moneda que tiene un valor por la fe del pueblo, o sea, el mismo pueblo le da fe de que, bueno, si esta es la moneda que me emite el gobierno, pues esta es la que debe valer, esta es la que debe de tener valor y con esta puedo hacer un intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces realmente hay gobiernos, como ya lo marcaron hace unos países, de que, bueno, si vas a emitir, lo primero que tiene que haber es demanda, ¿no? Pero si nadie quiere el peso argentino, ¿por qué en Argentina se está emitiendo papelito a lo loco y la gente ya eligió cuál es la moneda que quiere, ¿no? Que no es, Así que es una es. verde. Además, hay otro mito de que
esto es mundial y que nos afecta porque pues estamos cerca de Estados Unidos. Bueno, ahí se tendría que contrastar entonces por qué en Guatemala la inflación es de 3% si su economía depende de 32% de Estados Unidos y no tienen inflación y crecieron. Es decir, durante la pandemia sí cayó su economía, pero después se recuperó, cosa que en otros países como México, como Argentina no pasó.